Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Soy John Walsh y es mi placer darles la bienvenida a nuestro seminario sobre los problemas con derechos humanos durante el gobierno Yáñez y también en COVID. Tenemos aquí a nuestros panelistas, tenemos al director de política de drogas en los Andes, Wola. Tenemos también a Patricia Arce, Nadia Cruz, Thomas Becker, Camila Maya y también tenemos a nuestra moderadora, Catherine LeBour, quien dará una introducción. Pero antes de esto, unos comentarios administrativos. Tenemos interpretación simultánea en la parte inferior de sus pantallas. Pueden elegir entre los idiomas español, inglés o FLOR, que es el idioma original. También tenemos esta discusión, está siendo grabada y también quedará en registro y les alentamos también que hagan preguntas mediante Twitter con el hashtag WOLA-Bolivia. WOLA, todo en mayúscula, y Bolivia con B mayúscula. Finalmente, estaremos publicando la grabación en el sitio web de WOLA en español e inglés. Pero antes de esto, daremos un poco de contexto con respecto a la situación en Bolivia y tiene que ver con la crisis que se ha aumentado debido a COVID y también cómo se ha pospuesto las elecciones. Y vemos el gobierno de Áñez que va desde un régimen de facto, luego de un golpe de Estado. Y vemos también la autoridad de gobierno de Bolivia y cómo el gobierno de Áñez y su gobierno son aún responsables por proteger los derechos humanos de todo boliviano. Y esto es una responsabilidad que debe asumir cualquier líder. Así que estaremos discutiendo si están llenando estas responsabilidades y satisfaciéndolas o no. ¿Me pueden indicar si escucharon mi introducción? Sí, se escucha. Ya estamos listos para la moderadora. Parece que estamos teniendo algunas dificultades técnicas desde Bolivia, pero le damos la bienvenida a Kat. Muchas gracias a todos, gracias a WOLA por esta invitación y a todas las organizaciones participantes. Es un honor y un placer estar aquí y también dar una introducción a este panel. Pues tenemos aquí a muchos peritos con
experiencia de larga data en términos de derechos humanos. Todos tienen experiencia en derecho, con experiencia en sus propios ámbitos, siendo personas que abogan por los derechos humanos y hablando ahora del gobierno Áñez. Tenemos a una abogada de derechos humanos quien ha trabajado con las organizaciones de las bases y fue también candidata para el Senado. Lamentablemente la atacó una turba fuera de uno de los municipios y desde entonces ha sido perseguida políticamente y ha sido atacada. Es una mujer muy fuerte que trabaja arduamente y se ha pegado a sus principios y yo creo que ustedes llegarán a apreciar su experiencia de primera mano y también lo que tiene que compartir sobre el conflicto actual. Ella es Camila Maya, luego tenemos a Nadia Cruz, es una defensora de los derechos humanos y por mucho tiempo ha sido miembro de el equipo de la Procuradora de Derechos Humanos. Fue asignada por el Congreso de Bolivia como jefa de esta oficina, luego que la presidenta de este ministerio renunció y ha estado liderando una situación muy dramática, bajo mucha presión, en una situación que cambia ligeramente. Y es algo sin precedentes y es un gran honor tenerla aquí con nosotros y sabemos que tiene una agenda muy apretada. También tenemos a Thomas Becker, un abogado quien ha llevado a cabo investigaciones en Bolivia, no solo durante esta crisis actual, sino también durante el caso de 2013 y fue un miembro clave en el caso contra Sánchez de Bolsada, que también está en los tribunales aún. Él y su equipo han sido también críticos acérrimos y han documentado mucho que conllevó a un informe sobre las violaciones a los derechos humanos. También tenemos a Camila Maya, quien ha sido también directora de operaciones en el Centro Argentino de Estudios Legales en CELS y ella ha estado documentando las violaciones a los derechos humanos y también ha estado trabajando para crear coaliciones y también consolidar apoyo desde las bases y también publicando documentos, trabajando estrechamente con las organizaciones internacionales y le agradecemos mucho por este apoyo. Así que vamos a introducir a Patricia Arce, también alguien que ha abogado mucho por los derechos humanos y aprenderán mucho de su presentación. Adelante. Me parece que Patricia está teniendo problemas técnicos, así que comenzamos con Nadia, si les parece. Muchas gracias. Sí, vamos a darles ahora a la representante de la Procuraduría de Derechos Humanos, Nadia Cruz. Adelante. Es un placer poder estar con ustedes. Bueno, Bolivia está atravesando una crisis política, ahora una crisis político-sanitaria, social, y realmente vemos cómo nuestro Estado pareciera que se está dirigiendo hacia un abismo. Ese es el contexto en el cual la situación de derechos humanos pues se ve muy frágil, se ve una violación sistemática de derechos humanos por parte del Estado desde hace bastantes meses. Ustedes conocen que a partir del proceso eleccionario llevado a cabo el 20 de octubre del 2019, se ha generado una suerte de inicio de escalada de crisis de conflictividad en nuestro país, que ha generado primero a través de manifestaciones cívicas, manifestaciones sociales, enfrentamientos entre ciudadanía,
algunas afectaciones por parte de las fuerzas del orden en un inicio, y a partir del 10 de noviembre del 2019, que es cuando renuncia el anterior presidente del Estado boliviano, se desarrollan tres masacres dentro de nuestro Estado. Las denominadas masacre de la zona sur, masacre de Sacaba, masacre de Sencata, sin, además de, sin que en este momento tengan un proceso judicial con avances significativos, o que se hayan generado procesos de reparación por violación a los derechos humanos por parte del Estado, de ningún tipo de asistencia, inclusive hacia las víctimas. Se han generado también patrones de conducta antes del 10 de noviembre, después del 10 de noviembre de 2019, donde han marcado un accionar policial, estatal, diferenciado en cuanto a su accionar a momento de poner orden dentro del Estado. Esto se denota a través de las cantidades de arrestos que se han acontecido y también a través de la corroboración de hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes después del 10 de noviembre de 2019 en arrestos, aprehensiones y detenciones que ha realizado el aparato policial dentro de nuestro Estado. En Bolivia se han registrado, de acuerdo a los datos oficiales que tenemos como Defensoría del Pueblo, 36 personas que hubiesen fallecido entre el 20 de octubre y finales de noviembre en nuestro estado. Han quedado 837 personas heridas durante todo el conflicto, heridas leves, medianas, otras de mucha gravedad, que continúan todavía generando secuelas en la parte de la población afectada. En la etapa de conflictividad más fuerte se ha generado un proceso de agresión y persecución a trabajadores de la prensa, a medios de comunicación también, por distintos grupos, de un lado y del otro, tomando en cuenta que en el caso de Bolivia tenemos una sociedad altamente polarizada. En el caso de los defensores de derechos humanos, hemos sufrido una suerte de amedrentamiento. En particular, la Defensoría del Pueblo ha tenido que recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder obtener una medida cautelar a fin de preservar la vida y la integridad. En el caso de la Defensoría del Pueblo, la Comisión ha otorgado medidas cautelares a un delegado departamental de mi oficina, Nelson Cox, que se encuentra en el departamento de Cochabamba, que es una de las ciudades que ha generado un grado de violencia mucho más alta en relación al resto del Estado, y en relación también ha generado otra medida cautelar en favor de mi persona como defensora del pueblo de Bolivia, también por las amenazas y las agresiones a mi vida e integridad que habríamos sufrido solamente por realizar nuestro accionar, por cumplir nuestras funciones como institución nacional de derechos humanos del Estado boliviano. Estas medidas cautelares otorgadas el 25 de diciembre del 2019 aún se encuentran abiertas, aún se encuentran vigentes para la Defensoría del Pueblo, en el caso de las dos personas ya señaladas, sin embargo, sin cumplimiento por parte del Estado. Nosotros como Defensoría del Pueblo, a partir del 25 de noviembre, hemos buscado canales con el Estado boliviano a través de su Procuraduría, a través de las instituciones estatales, para que se puedan otorgar garantías, para que se deje y se permita por parte del nivel ejecutivo dejar trabajar a la Defensoría del Pueblo en el marco del mandato constitucional que nosotros tenemos, que es la defensa, la vigencia, el ejercicio y el cumplimiento de derechos humanos de la población dentro de nuestro Estado y fuera de nuestro Estado. Hemos recibido lastimosamente además respuestas agresivas por parte de las autoridades estatales. En mi caso, yo sufro ya la persecución judicial penal. Me han interpuesto 3 procesos penales a través del uso indebido de influencias con el Ministerio Público que se encuentra dentro del Departamento de La Paz. Hay un abuso del sistema de justicia penal en contra. Han recurrido ante el Tribunal Constitucional para, con el único fin de anular los actos que como defensora del pueblo he podido realizar a partir del año pasado, a partir del abril del año pasado, es decir, tratan de invalidar todas las denuncias que nosotros hemos realizado, todas las acciones que hemos realizado, principalmente durante la etapa
de las masacres y las persecuciones que se han dado después de noviembre del año pasado. Esta situación cada día se ve mucho más dificultosa para nuestra institución, pero pese a ello continuamos trabajando pese al amedrentamiento, estamos todavía ejerciendo nuestras funciones, lo vamos a hacer en el marco constitucional y legal que nos ampara a nosotros como Defensoría del Pueblo. A partir de noviembre del 2019 se han generado diferentes procesos que han llamado la atención. En el caso de la pandemia dentro del Estado boliviano, a partir de marzo de la gestión 2020, hemos visto cómo ya la institucionalidad que se encontraba quebrada dentro de nuestro Estado ha sufrido nuevos embates. Se han generado el uso desproporcionado de mecanismos y procedimientos ante el Tribunal Constitucional para poder de alguna forma impedir, dilatar la vigencia de normas que emite el órgano legislativo. En muchos casos, normas relacionadas al control hacia los órganos del Estado respecto a los límites a los derechos fundamentales. En muchos de nuestros estados, lo que ha ocurrido a partir de la pandemia es el establecimiento de cuarentenas rígidas. Estas cuarentenas rígidas han establecido limitaciones a algunos derechos en cuanto a movilidad humana principalmente. Pero en el caso del Estado boliviano, además, estas normas han servido para generar sin restricciones a la movilidad humana, pero en muchos casos ya de carácter muy arbitrario o de carácter casi deshumanizado. Además, se han generado normas dentro de las cuarentenas a título de pandemia para, por ejemplo, liberar o ser permisibles al ingreso de transgénicos dentro de nuestro Estado. Entonces, además, se acude al Tribunal Constitucional para observar una norma que señala que el Estado no va a poder limitar, por ejemplo, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de manifestación a través de normas de rango inferior. Entonces, esa utilización de mecanismos o acciones legales están siendo mal utilizadas para dilatar controles dentro de los órganos del Estado, pero también una forma de dilatar medidas que puedan favorecer hacia la población a fin de luchar contra la COVID-19 dentro del Estado boliviano. Otra denuncia que nosotros hemos realizado, otro tema que nos parece importante de poder ser tratado, es la independencia judicial. Nosotros como Defensoría hemos sido críticos siempre en cuanto al sistema de justicia que tenemos dentro de nuestro Estado, en especial el sistema de justicia penal. Lastimosamente, Bolivia, desde la República, desde el surgimiento de la República de Bolivia, que luego continuó con el Estado plurinacional de Bolivia, ha sufrido o no ha contado con un sistema de justicia garante de los derechos fundamentales, acorde a los principios de imparcialidad, independencia, objetividad. Esto ha llegado al Ministerio Público. Lastimosamente, esto se ha visto agravado durante la actual coyuntura y hemos visto persecuciones hacia jueces que han llegado a tomar determinaciones judiciales contrarias a los intereses del gobierno actual o se han apartado de estos intereses con decisiones tal vez no contrarias, pero sí diferentes. Nosotros en este caso hemos llevado ya 2 medidas cautelares en favor de jueces por persecución, por amedrentamiento, y son casos muy conocidos donde las causas interesaban mucho al gobierno central o estaban relacionadas a actos de corrupción o a sus adversarios políticos dentro de la actual coyuntura. Otro problema que venimos arrastrando dentro del Estado boliviano es la permisibilidad a la existencia de grupos civiles que se arrogan competencias de las fuerzas del orden dentro de nuestro Estado. Ya entre octubre y noviembre principalmente, habían surgido algunos grupos civiles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos los ha catalogado como grupos paraestatales, es decir, que hacían funciones del Estado en cuanto al orden, a la seguridad, o señalaban hacer eso, pero
obviamente con el uso de violencia indiscriminada y con la permisibilidad o con el apoyo o complicidad por parte de la policía boliviana. Esto que pareciera que en un momento quedó de alguna forma olvidado, que esos grupos se hubiesen desarticulado, como lo había pedido la misma Comisión Interamericana, lastimosamente han vuelto a resurgir los últimos días como consecuencia de la nueva crisis política que está atravesando el Estado boliviano. Nuevamente hemos visto cómo los grupos paraestatales están utilizando un discurso de imposición de la seguridad, del orden y con la complicidad del Estado tienen la posibilidad de atacar a grupos de manifestantes u otros. A esto quiero añadir que lastimosamente dentro del Estado, dentro de diferentes grupos de líneas políticas, organizaciones, la crisis del actual conflicto que estamos atravesando, un conflicto político electoral, ha generado, o sea, ha llamado la atención que se han manifestado diferentes grupos con armas, de diferentes líneas políticas, diferentes líneas ideológicas. Eso preocupa a la Defensoría del Pueblo porque es como un anuncio de un enfrentamiento o de una catástrofe que pueda ocurrir dentro de la población civil, dentro del Estado boliviano. En cuanto a la libertad de expresión, yo señalaba que si bien en noviembre de 2019 había habido ataques a trabajadores de la prensa y medios de comunicación, lastimosamente durante los últimos meses también se han registrado este tipo de hechos contra periodistas que igual han llegado a hacer denuncias por hechos de corrupción o han señalado, han estado cuestionando a las definiciones del actual gobierno, pero principalmente a uno que ha llegado a hacer denuncias fuertes de corrupción durante la etapa de pandemia y relacionados al tema de uso de recursos financieros por parte del Estado que deberían haber sido utilizados en salud y que fueron utilizados para otros fines. Eso ha generado también la necesidad de la interposición de medidas cautelares ante la comisión, porque también se han registrado persecuciones policiales hacia estos periodistas o hacia este medio de comunicación y una suerte de amedrentamiento constante. Eso un poco para respetar el tiempo que se nos ha otorgado. Muchas gracias. Thank you very much, Nadia. That was an amazing interview of a very difficult, complex. Muchas gracias. Este es un buen resumen de esta situación y de alguna manera todo esto incluye todo lo que están viviendo en este momento y toda la violación que nosotros tenemos de los derechos humanos. Me parece que en conjunto esto nos da una muy buena idea de las dificultades que están viviendo en Bolivia y todos los que están defendiendo los derechos humanos. Ahora les quiero presentar a Patricia Arce. Ella es mi amiga, es la alcalde de Vinto, es abogada. Y Patricia, te damos la bienvenida. Gracias. Bueno, agradecida por darme la oportunidad de poder contarles todo lo que hemos podido vivir todo este tiempo desde octubre del año pasado, cuando se levantó una protesta contra la reelección de nuestro hermano Evo Morales, en la cual grupos civiles armados en el amparo de la policía, el ejército, empezaron a hacer las movilizaciones y, atacaron a aquellas personas que estábamos del partido de gobierno de ese entonces, del MAS, y mi persona es alcaldesa de un municipio muy cercano del eje metropolitano de Cochabamba, en la cual nos habíamos caracterizado por trabajar, por realizar proyectos en beneficio de las clases más necesitadas, y creo que esto había molestado de sobremanera a estos grupos de personas que se hacían llamar Resistencia Juvenil Cochala, y realmente mi persona fue agredida, vinieron a la alcaldía, quemaron la alcaldía, me sacaron, me hicieron caminar casi unos 6, 7 kilómetros a pie.
Realmente fue algo muy, muy doloroso todo lo que habíamos visto porque jóvenes, niños estaban con tanta violencia, con tanto odio, con tanto racismo y bueno, fue algo que realmente no quisiera volver a vivir. Me cortaron el pelo, me echaron con pintura y bueno, no obstante a eso, seguían los constantes amedrentamientos. Gracias a eso tengo y gozo de medidas cautelares, pero ni eso pudo calmar la ira de toda esta gente y del gobierno central. Posteriormente, ellos vinieron debido a la crisis económica, social y de salud que estamos atravesando Bolivia. Es más, el gobierno no ha hecho grandes proyectos, grandes acuerdos para que nosotros podamos, como municipios o gobernaciones, podamos enfrentar lo que es la pandemia. En realidad, nosotros los municipios y las gobernaciones hemos tenido que afrontar con todo lo que hemos podido y no teniendo un respaldo del gobierno central. Es así, solamente la pandemia ha sido utilizada para poder perseguir, para poder amedrentar más a las personas contrarias al régimen. Realmente para nosotros ha sido muy, muy difícil y estamos viviendo momentos muy difíciles. Han llegado a mi casa, a mi domicilio, han ingresado que yo estuviera incumpliendo con la cuarentena, han hecho allanamiento de mi hogar, nos han sacado de nuestros domicilios, de nuestros dormitorios, a mi familia, a mis 5 hijos, a mi persona, y es así que estoy sufriendo también y estoy afrontando procesos penales por atentado a la salud, por terrorismo, por sedición. Y bueno, de ese problema que hemos tenido en noviembre, el 6 de noviembre, me atribuyen de que haya sido un autoatentado. Realmente estamos viviendo momentos muy difíciles y creo que primera vez yo veo en la historia, no tengo tantos años, pero es la primera vez que veo tanta violencia, tanto racismo, tanta discriminación. No puedo creer que entre bolivianos nos estemos agrediendo de esa manera y no puedo creer que un comité cívico de Santa Cruz salga y llame que nosotros, los de la clase, bueno, del campo, seamos gente que realmente logias, dicen nosotros, que estamos ahí hordas, estamos realmente no tener derecho a poder asentarnos en una mesa para un diálogo. Lamentablemente estamos llegando a eso y nuevamente, como la decía la compañera del Defensora del Pueblo, han resurgido estos grupos de jóvenes, para mí, paramilitares, bueno, resguardados por la policía y el ejército para poder amedrentar, para poder golpear, para poder hacer el abuso a nuestra gente humilde, indígena, y realmente eso no se puede aceptar. Uh, Posteriormente han entrado a mi domicilio, han envenenado a nuestros perros, la persecución es constante. Ahora, hace poco, por hacer un mejoramiento de vías para que puedan sacar el oxígeno, me dicen que yo había ayudado a estos grupos para poder bloquear, completamente falso, y realmente lo único que está haciendo este gobierno y utilizando la pandemia es amedrentar, es meter procesos, y lastimosamente el sistema judicial se está prestando a eso. No hay ¿qué les podría decir? No hay un Estado de derecho, no hay libertad de expresión, los medios de comunicación están al servicio del Estado y aquellos medios de comunicación que no comulgan con ellos están siendo cesados, están siendo quemados y realmente estamos viviendo un caos tremendo en nuestro país. Realmente al ser un país tan próspero, estamos en un país de decadencia. Y bueno, lamentablemente esto a diario estamos viendo la violencia, a diario estamos viendo de que tenemos un ministro de gobierno que simplemente sale para amenazar, para poder decir que va a meter proceso, que lo van a agarrar,
que es inconcebible de que esta gente sea tan malagradecida, como si estuviéramos hablando de que todavía ellos de sus feudos o de sus haciendas para poder tratar a la gente como si fueran esclavos. Lamentablemente estamos viviendo esos momentos tan difíciles y esperemos que pronto termine todo lo que está pasando. Es lamentable que realmente siendo mi persona cuenta con medidas cautelares, esté siendo cada día, bueno, por estos grupos que comulgan con el gobierno central perseguida, no tengo libertad ni para poder trabajar, amedrentada, pero lamentablemente el gobierno central no hace absolutamente nada e impulsa a estos grupos de jóvenes vandálicos que simplemente están causando la zozobra y el terror en nuestros departamentos y en todo el país. Es increíble lo que se está viviendo acá, pero tenemos la esperanza y pedir a los organismos internacionales como vedores que vengan, que vean todo lo que está pasando, porque no se puede pues permitir que personas en pleno siglo XXI estemos nosotros pensando arcaicamente que los campesinos no tienen derecho. Es más, se han atrevido a decir de que los campesinos no tienen ni derecho al voto, no tienen derecho a la expresión. Y es más, lamentablemente estamos viviendo una crisis también pues educacional. Lamentablemente han declarado pues y han cesado el año escolar. Y bueno, estamos queriendo llevar eso a la privatización, estamos regalando nuestros productos, nuestros recursos naturales, y es lamentable todo lo que estamos viviendo en nuestro país, y nosotros realmente las personas que estamos acá, bueno, es difícil, pero tenemos el compromiso, es con nuestra gente, porque ¿quién no ha nacido de una pollera? Creo que todos hemos nacido de una pollera, y indignas de manera, de sobremanera, y ellos mismos han nacido también de una mujer para poder ver gente golpeando a las mujeres, golpeando a los indígenas. Realmente estamos viviendo momentos muy difíciles. Y bueno, agradecerles la oportunidad y si hay alguna pregunta, yo gustosa para poder resolverlas. Muchas gracias. Thank you very much, Patricia. That was a very clear explanation of an incredibly difficult situation, and I think your Fue una presentación muy clara de la experiencia que están viviendo, el nivel de la persecución política que tienen y esta coordinación que tienen entre estos grupos disidentes con las fuerzas policíacas es impresionante. Creo que es casi imposible hacer que las personas puedan entender la situación de pánico que tienen en Cochabamba cuando oyen una motocicleta o cuando oyen voces. Y creo que ustedes han podido compartir esta experiencia con nosotros y con las personas que están lejos y se los agradecemos muchísimo. Ahora quiero darle la bienvenida a Thomas Becker. Él tiene casi 2 décadas de experiencia en derechos humanos en Bolivia. También trabaja en la Clínica de Derechos Humanos y trabaja en la Red de Derechos Humanos en la ciudad y bueno, pues ha hecho una gran investigación y documentación muy a profundidad, digamos, una investigación muy profunda y detallada con respecto a la violencia que se vive en Bolivia desde que entró en poder Janine Áñez. Y bueno, pues creo que él ha hecho una muy buena documentación, tiene meses de compromiso y creo que todo esto es una contribución muy importante para la investigación y la lucha para evitar la impunidad en esta violación de los derechos humanos. Entonces, él trabaja en la comisión y en diciembre hablaron de todos estos hechos. Él también trabaja en la Universidad de Harvard, en donde confirman todas las hipótesis y la documentación que ellos nos han enviado y la crisis tan grave que viven en Bolivia con respecto a derechos humanos. Gracias, Tom. Bienvenido. Muchísimas gracias y me siento muy emocionado de estar aquí entre tantos conocedores de derechos humanos, etcétera. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Antes de comenzar a hablar de algo en específico,
la mayoría de llevo muchos años trabajando en Bolivia, creo que me ha tocado estar con 4 presidentes distintos y han estado, bueno, se criticaba antes a Evo Morales en cuanto a los derechos humanos, específicamente en feminicidios, y me parece que el trabajo científico que nosotros hemos estado haciendo aquí, digo, los derechos humanos es una cuestión que no importa de qué lado de la política estemos hablando, pero en todos mis años nunca había visto una situación como la que hay ahorita. Y realmente esto empata mucho como lo que mi equipo y yo hemos podido ver. No les puedo decir que esto está peor que cuando había que una dictadura. He hablado con personas que me dicen que, bueno, esta persona, el marido desapareció y me dice que ahora es peor que antes, porque por lo menos antes sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, pero ahorita el problema es que el descubrimiento de todo esto es que pareciera que estaban buscando algo distinto, fue completamente lo opuesto. Es como en Estados Unidos, que tienen este régimen represor en Latinoamérica, en donde tenemos todos estos militares que andan en la calle y no está sucediendo en Bolivia, sin embargo, sí hay unas actuaciones que son muy problemáticas y parte de esto ha sido un gran esfuerzo del gobierno actual que específicamente, por ejemplo, en Estados Unidos están buscando buscar una marca para que les ayude a volverse a tener otra imagen con respecto a los derechos humanos y han tenido relativamente poco éxito. Sin embargo, esto es lo que nosotros estamos enfrentando y un régimen que está completamente comprometido a los abusos, pero sin duda esto ha permeado a toda la comunidad internacional y necesitamos despertar, digamos. Nosotros hicimos una investigación de 9 meses en Bolivia, en donde hablamos con cientos de personas, también hablamos con la Universidad de los Derechos Humanos, hablamos también con la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard y hablamos con los estudiantes de Yale, de otras organizaciones, y realmente tenemos un grupo muy diverso porque queríamos tener una visión completamente imparcial que no reflejara ninguna visión política, sino lo que queríamos era quitar esta polarización y esto era muy importante, era el énfasis que queríamos hacer, tener un enfoque clínico, científico de lo que estaba sucediendo y nosotros vimos patrones realmente alarmantes en este sentido. Sin entrarme ahorita a la parte central, el común denominador que vimos es que aquellos que se oponen al gobierno sin duda han estado sufriendo algún tipo de abuso. Y estos son patrones muy claros que nosotros vemos. Uno es la violencia, quienes han hablado en contra del gobierno actual, incluyendo las masacres que nosotros vimos en Sacaba y en Zancata. También aquellos que son periodistas, pues que están en contra, les cerraron las estaciones de radio, etcétera. Y también van en contra de los defensores de derechos humanos como Nadia y otros políticos. Y esto es algo que debemos de subrayar porque es muy importante, es la diferencia de lo que está sucediendo ahorita comparado con otros gobiernos. Lo que pasó después de que Áñez entró en poder es que las Fuerzas Armadas estaban matando a los civiles y esto no había sucedido en muchísimos años. Los últimos 40 años, este es el mes más difícil que ellos han tenido y es por eso que se le llama el octubre negro, el noviembre negro. Las últimas meses nosotros hemos estado hablando pues de todas estas matanzas y tienen todo lo que están haciendo, están incriminando a las personas. Entonces, antes de que Áñez tomara el poder, ella tuvo una acción militar en Sacaba en donde se mataron a 11 civiles y a muchos los dispararon y todos eran indigentes y del lado de los militares hubo cero personas lastimadas y 0 muertes. Entonces, con esto obviamente le da inmunidad a los soldados y esto es algo que se está esparciendo en diferentes lugares y en algunos en Naciones Unidas, etcétera, porque simplemente no le puedes dar la inmunidad a las personas que están matando a personas que ni siquiera están armadas. Entonces el gobierno tiene este mensaje en donde dice que necesitamos poner atención a esto. En Zacata, por ejemplo, lastimaron a muchas personas y en el estado hubo 0, del lado del estado hubo 0 personas. So these are
Entonces, estas son unas cifras realmente contundentes y hemos pasado mucho tiempo investigando las muertes y también sus secuelas. Y yo estaba en Sacaba el día de estas muertes, de estas matanzas. Estábamos documentando lo que sucedía de inmediato. Nosotros veíamos las balas, los agujeros que habían dejado, donde había derramado la sangre de las personas. Y el día siguiente nos reunimos con los familiares. Yo estuve ahí el momento en que los familiares, sus seres queridos, llegaron al lugar de su matanza. Y he estado en muchos lugares y zonas de guerra y realmente estas imágenes son unas que jamás olvidaré. Fue algo horroroso y algo muy impactante. Y bueno, y lo he escuchado de muchas personas, pero una persona acababa de despertarse luego de un coma inducido y sus primeras palabras fueron, nos estaban matando. Esto fue una masacre, pero mañana nos culparán a nosotros. El gobierno dirá que somos narcoterroristas, que somos indios, que somos comunistas. Nos echarán a nosotros la culpa. Y yo pensaba, pues, no sé cómo alguien podría decir esto, porque tenemos acero de un lado y 130 del otro. Vemos la trayectoria de las balas, tenemos testimonio tras testimonio. Y aún así tenía razón. Fue algo desgarrador ver cómo este gobierno se comportó de esa manera y él dijo, mire, la mitad de la población les creerá porque somos indios. Nos conocen como los indios y personas en Sacaba piensan de que ellos se autoinfligieron los balazos y decían que los militares no dispararon una sola bala, a pesar de todos los testimonios, de la evidencia de video donde demostraban a los militares disparando y los familiares son revictimizados porque les están acusando de haber autoinfligido esto, de que son narcoterroristas, de que están permitiendo que el terrorismo suceda en su país. Y francamente, pues claro, la raza es un factor importante, pero muchas personas en las calles están ahí porque estaban pegándole a las cholitas, a las señoras indígenas y las personas estaban reclamando sus derechos, pero ahora si están protestando a favor de sus derechos humanos, están diciendo ustedes son a favor de Evo Morales, a favor de terroristas y narcoterroristas. Y como Patricia lo dijo, ella ha pasado por esto, Nadia y yo también. Yo he visitado a Nadia varias veces en Bolivia y su contraparte Nelson en Cochabamba, el procurador ahí, pues cada vez que yo lo visitaba, me rodeaban estos grupos paraestatales que me decían cosas xenófobas, atacándome a mí múltiples veces, intentando llegar al día siguiente con un arma. Sin embargo, estas personas, bueno, el juez dejaba que la persona saliera libre el día siguiente, a pesar de haber ingresado a un recinto con un arma cargada. Y si a mí me están agrediendo así, se imagina cuando yo tengo estos privilegios como un blanco de Estados Unidos, como un gringo de un lugar como Harvard, la Universidad de Harvard. Solo imagínense cómo están tratando a las personas indígenas en esta situación. Entonces, por eso estamos intentando hablar en nombre de las personas a las que están torturando, también abusando sexualmente y también están yendo contra los medios de comunicación. El exministro de Comunicaciones dijo que tienen un listado de periodistas sediciosos con los que van a tener que lidiar. ¿Y cómo están lidiando con esto? Pues están expulsando a periodistas internacionales de Telesur, de otros medios. También están acusándolos de sedición. Y también pues vimos un blog, un sitio de medios independiente, pues un periodista estaba criticando al gobierno diciendo que lo que sucedió en Zacata fue una masacre y que esto fue un golpe de Estado, pues la enviaron a la cárcel por sedición. También el dueño de los medios fue a la cárcel. Son personas que son encarceladas por sedición porque reclaman
Y tenemos a Patricia, cuyos relatos son tan horrorosos, pero de cierta manera no son ni extremos, dado el contexto actual. La manera como la arrastraron brutalmente por las calles. Esto es lo que hace el gobierno. Estaban persiguiendo a oponentes políticos del partido MAS y están creando y fomentando un entorno en el que si critican al gobierno son masistas. Hay informes también que dicen de que nosotros somos de la conspiración castrochavista, porque decimos que disparar a las personas no armadas no está bien y que debemos investigar a las personas que están matando a civiles no armados. Sin embargo, lo politizan. Son hasta 600 expolíticos a quienes están investigando o que han enviado a la cárcel, pero también a sus familiares, también a sus asistentes personales, hasta la niñera de un exministro ha sido arrestada por terrorismo. Entonces están ampliando estas acusaciones de tal manera que las personas están implorando que se den elecciones. Pero si uno es parte de un partido, es un posible terrorista ahora. Y yo no estoy diciendo que la izquierda o la derecha es el que está bien o mal. Pero lo que no podemos hacer es ir contra un grupo específico y decir que si no están alineados con el gobierno pueden ir a la cárcel por terroristas. Y eso es lo que hemos documentado en los últimos 8 meses y lamentablemente la situación actual continúa de la misma manera. Y se suponía que en enero se sostendrían elecciones, pero se han pospuesto una y otra vez. Y ahora nuevamente, solo hace 2 semanas, se dice que en octubre se sostendrán, pero ahora están usando COVID como un pretexto para cancelarlas y para ir en contra de los disidentes o personas que están manifestándose. Tenemos videos virales de policías que golpean, que le dan una golpiza a personas en la calle. Estamos viendo a los paramilitares, a los paraestatales también haciendo. No quiere decir que los manifestantes no han cometido abusos o que del otro lado no han habido. Claro, durante las elecciones de ambos bandos veíamos pro-más y anti-más que quemaban casas, que sí, cometían abusos, pero el gobierno tiene una responsabilidad de no cometer abusos y de también rendir cuentas, pero sus abusos son tales que no he visto en toda mi vida acá. Y esto nos recuerda de la dictadura y temen por eso. Ahora no hablaré más para escuchar más de las personas que están en Bolivia, pero eso es lo que nosotros hemos observado y documentando en los últimos 9 meses, que son abusos sin precedentes desde la democracia en Bolivia. Muchas gracias, Thomas. Me parece que este es un panorama general muy importante y nos da una idea más profunda de la parte técnica que tú has visto en estos informes. Y también vemos que son algunos grupos que pues es sorprendente ver como Mike Pence también fue a Harvard Law School como tú y pues estoy de acuerdo con la violencia que va en aumento y también pues cómo se han reportado violaciones durante los 80s, 90s y a inicios de los 2000. Estos fueron periodos muy violentos en la misma región, pero ahora ha empeorado. Ahora, pues existían maneras de asignar responsabilidades y consecuencias y también para crear un impacto. Pero ahora la situación es muy preocupante y como tú mencionabas, la masacre fue de cocaleros, bueno, de los agricultores de coca que estaban en, y John y Patricia también sabe esto muy bien, que en este proceso, cuando vemos luego de la masacre el estigma y la persecución de estos agricultores de una manera que se puede considerar racista, es algo muy perturbador y es un indicio de un fenómeno más amplio que continúa. Y ahora quisiera darle la bienvenida a Camila Amaya de CELS en Argentina. Pues
hemos tenido 3 presentaciones muy importantes y complementarias entre ellas. Ahora vamos a escuchar de una experta en derechos humanos hablando del impacto regional de estas iniciativas y los esfuerzos que se están haciendo para que podamos llevar esto a la luz de la comunidad internacional. Bienvenida, Camila. Voy a hablar en castellano. En primer lugar, contarles un poquito desde dónde hablo. El CELS es un organismo que tiene que ver con el proceso de salida de la dictadura y ingreso y consolidación de la democracia, ¿no? Fuimos fundados en el 79 y explicarles un poco que nuestro interés y el comienzo de nuestro acompañamiento de esta situación tiene específicamente su origen en la ruptura democrática de noviembre del año pasado, ¿no? Y un poco también promover esa reflexión sobre cómo los golpes o las interrupciones de gobiernos electos con alguna legitimidad popular y la suspensión de esos mecanismos mínimos que sabemos que no garantizan todo, pero son los mecanismos mínimos de control del Estado por parte de las mayorías, tienen un impacto grave, directo, fundamental sobre la vigencia de los derechos humanos, ¿no? Entonces, desde ahí, un poco nuestro seguimiento a la situación de Bolivia. Yo creo que ese vínculo lo demuestran claramente las presentaciones que hicieron Nadia y Patricia sobre lo que les ha pasado. Ellas son dos mujeres en posiciones importantes. Estamos hablando de la defensora del pueblo del país y de una alcaldesa candidata al Senado con una trayectoria, ¿no?, de trabajo político. Y sí, imagínense que si a ellas les pasa lo que les está pasando, ¿no?, si ese es el nivel de persecución y violencia a la que son sometidas todos los días, imagínense el nivel de desprotección de la población en general, ¿no?, de personas que por ahí tienen aún menos acceso a defender sus derechos. Entonces creo que eso es importante destacar. También quería hablar un poquito de la oportunidad de trabajar con este grupo, de conocerlo a Tomás y de tener acceso al informe que acaban de publicar. Creo que es importante desde el Movimiento de Derechos Humanos destacar la importancia de este trabajo, incluso como modelo de forma de trabajar para el movimiento. Creo que tiene muchas cosas destacables. Creo que es el primer informe que caracteriza de manera casi exhaustiva o lo más exhaustivo que se puede lo que pasó en Bolivia desde noviembre. Primero porque están todos los patrones de violaciones, algo que preliminarmente ya había hecho la comisión, pero sobre todo porque también aborda casi todos o la gran mayoría de los casos individuales sobre los cuales tenemos conocimiento hasta la fecha. Y de manera muy clara, muy objetiva, muy detallada, ¿no?, como dice Tomás, científica si se quiere, porque los hechos están presentados de manera muy seria, están chequeados, tienen una diversidad de fuentes que los comprueban, ¿no? En segundo lugar, creo que una característica muy, muy importante de Tomás de ese trabajo es la centralidad que le dieron a la palabra de las víctimas, sus familiares y los testigos en la caracterización de la situación, ¿no? Yo creo que eso, desde el Movimiento de Derechos Humanos, es la perspectiva clave para avanzar hacia la verdad histórica, no porque sean las únicas voces, ¿no? Y acá tuvimos, bueno, la oportunidad de escuchar en primera mano también a Nadia y a Patricia, pero como sus casos hay muchos otros, y es muy recomendable que lean el informe completo. Pero no porque sean las únicas voces, sino porque son las voces más invisibilizadas, ¿no?, dentro de la narrativa que construyen las fuerzas que gobiernan el país, entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas del Estado, son las voces que se pierden, las de las víctimas, y que por ahí no tienen acceso a quedar registradas para que sean parte de las narrativas históricas que se construyan a partir de ahora. Son las voces de aquellos que sufren el dolor de sus pérdidas, ¿no?, de sus lesiones, son las voces de aquellos que están amedrentados y amenazados por el poder público.
Así que eso, decir que me parece que ese es un informe imprescindible y que ya avanza un paso importante hacia la garantía del derecho a la verdad, porque también tenemos un rol desde la sociedad civil en eso. Bueno, y el CELS tiene una historia que tiene mucho que ver con eso, porque en su surgimiento, el primer trabajo que hacía era documentar violaciones, y eso a lo largo de los años fue lo que permitió los procesos de justicia, ¿no? Entonces también creo el informe es el reflejo de un conjunto probatorio que seguramente va a ser esencial cuando avancemos hacia esfuerzos en materia de derecho a la justicia de estas víctimas por lo que les pasó. En tercer lugar, y ahí también promoviendo algo de reflexión, creo que el informe de ustedes hace una caracterización política correcta del contexto. Y ahí tomas, sin quitar en nada, digamos, el mérito que tienen en términos de objetividad, la presentación de los hechos, pero conectando con lo que decía al principio, a mí me parece que hacen un recorte temporal correcto al analizar las violaciones que suceden a partir del 10 de noviembre. Lo que pasó ahí, y el CELS se posicionó desde ese momento y lo reitera acá, y cree que es importante decirlo, y decirlo desde el movimiento de derechos humanos. El 10 de noviembre hubo un golpe, una ruptura institucional. Las Fuerzas Armadas son el brazo del Estado con el monopolio del uso de la fuerza, entonces no existe eso de que puedan sugerir una renuncia. Cuando las Fuerzas Armadas sugieren una renuncia, esto caracteriza un golpe. Lo hicieron con la connivencia de las fuerzas policiales. Evo tuvo que dejar el país, ¿no? Distintos ministros y autoridades estaban amenazados. Lo que se siguió a eso, que también está relatado en varios lugares, pero también en el informe de ustedes, fue una reunión donde sectores muy claros y específicos de las clases dominantes bolivianas definieron quién gobernaría el país. Esa persona asumió el poder en una sesión del Congreso sin quórum, ¿no? Entonces tampoco sin legitimidad formal, institucional. Entonces estamos hablando acá y creo que eso es clave para hablar de derechos humanos y de qué significa eso para la situación de derechos humanos de un gobierno ilegal e ilegítimo, un gobierno que surge de un golpe. Y no me parece que sea, primero no es algo aislado tampoco, ¿no? Entonces el CELS mira eso con preocupación porque lo ve como una tendencia regional. Eso es importante destacar. Hemos denunciado lo que pasó en Honduras en 2009, lo que pasó en Paraguay en 2012, con el juicio político a Lugo, y lo que pasó en Brasil en 2016. Y nos parece que todos esos casos, y ahora el de Bolivia, configuran una tendencia que debiera preocupar y debiera ser señalada como tal por el movimiento de derechos humanos. Sobre todo en los últimos dos casos, los sectores que asumen el poder en Brasil a partir de 2016 y consolidados ya con la elección de Bolsonaro, son sectores que son ultraconservadores, son sectores que son contrarios o caminan en un sentido contrario a los principios de derechos humanos y de igualdad, ¿no? Son sectores que algunos ya están llamando antiderechos, que ven la regla democrática incluso como una imposibilidad de avanzar hacia sus proyectos, porque son una garantía mínima, ¿no? También son gobiernos o sectores que promueven eso que Tomás decía y que es realmente muy asustador, promueven ciertas narrativas falsas o invertidas, donde los sectores justamente más vulnerables, más excluidos, los que ya tienen menos recursos para defenderse, son los que son señalados como culpables por todos los problemas de la sociedad. ¿No? Y entonces se genera esa situación donde no tienen ni siquiera voz y ni pueden ser protegidos por la misma sociedad que empieza a señalarlos como enemigos, ¿no? Esa idea de la creación de enemigos internos que es gravísima.
Entonces, eso creo que son los puntos que quisiera destacar y abrir para el debate. Yo creo que también trayendo lo que dijo Tomás, de que este mes, o sea, el nivel de violencia que representó noviembre de 2019 en la historia reciente de Bolivia, en la historia desde la democracia, como el mes más violento. No es una casualidad, ¿no? Y creo que hay que señalarlo, digamos. Lo que pasó a partir del 10 de noviembre marca un antes y un después, y marca un cambio dramático en la situación de derechos humanos. Nada de eso implica decir que antes no había problemas de derechos humanos, ni que la democracia de por sí resuelve los problemas, ni que termina con la lucha, pero sí que los golpes o la ruptura de esos consensos democráticos básicos, ¿no? Tienen un impacto enorme, rápido, profundo y grave sobre los derechos humanos y representan un problema para toda la región. Thank you very much, Camila. I think that regional context is very, very important for everyone to take into account. Contexto regional es muy importante para la región y es un ejemplo muy dramático de cuáles son los patrones que están viviendo en este momento. Creo que tú estás hablando de la importancia del informe de la Universidad de Harvard y todo lo que están viviendo en Bolivia y es crucial para nosotros y para tomarlo en cuenta. Me parece agradezco muchísimo las contribuciones de todos los panelistas, lo que nos compartieron, porque todas estas perspectivas diversas, tenemos todos un consenso en los patrones de violencia que están viviendo y la falta de respetos por los derechos humanos y este proceso de autoritarismo y de todo esto que están viviendo ahí. Agradezco a todos su contribución y también les agradezco que se han mantenido en el tiempo que les hemos dado, porque, bueno, pues queremos, va a ser muy difícil poder resumir este conflicto en un tiempo tan corto. Vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas. Voy a hacer la primera pregunta para que quien la quiera resolver, o algunos. ¿Cómo respondió el gobierno de Añez a las críticas y cuáles fueron los monitoreos que tuvieron con respecto a los derechos humanos internacional y nacional? Si me lo permites, la lista es tan grande de las cosas que ella hizo, es que cada vez, te puedo decir que han habido muchas respuestas. La respuesta general es que tú eres, eres parte de esta conspiración de izquierdista o de los castrochavistas, pero quienes han criticado, y creo que no me voy a acordar de todo, pero especialmente algunas personas de Naciones Unidas, quienes o el comisionado de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, los delegados de Argentina, la Defensa del Pueblo, Amnistía, Harvard, MIT, el Washington Post, New York Times. Todas estas personas son dice que son partes de una conspiración y hay muchas personas que siempre son radicales, pero aquí la idea es que siempre desacreditan a todas las críticas, siempre dicen, es que tú eres un comunista o tú eres el otro. Y eso es lo que siempre dicen, que eres un narcoterrorista, etcétera. Entonces, lo que quieren es desacreditar a cualquier institución o persona, cualquier cosa que digan, la narrativa siempre dicen, bueno, tú debes de ser pro Evo, o a lo mejor eres comunista, o a lo mejor eres parte de esta conspiración. Entonces ni siquiera hablan de los recursos, de los derechos humanos, simplemente lo único que hacen es que se defienden de una manera casi muy negativa en contra de las instituciones internacionales, pero repetitivamente dicen, no, es parte de una conspiración, en lugar de realmente abordar los temas que nos conciernen. Gracias, Tomás. Y quiero hacer una pregunta más. Y una pregunta más. ¿Cuál es la respuesta del gobierno a las críticas de los derechos humanos de forma nacional e internacional? Pero además de esto, quisiera pedirles si me pueden responder, ¿cuál es la reacción o el rol de la comunidad internacional dentro de este contexto en términos de denunciar estos abusos? ¿O cuál es la postura
que tiene la comunidad internacional con respecto a esta situación extrema de violación de derechos humanos? Gracias. Gracias. Particularmente Bolivia está atravesando una crisis de polarización bastante fuerte. No es de ahora. Esto es algo que se ha ido gestando hace bastante tiempo, bastantes años, y que termina como en una cúspide en noviembre del 2019. Bolivia en 2009 aprueba una constitución que es como una refundación donde se hace un reconocimiento de los pueblos y naciones indígenas, originarios, campesinos, se incorpora ya a esta población no como un grupo vulnerable, sino como parte central de la estructura del Estado. Ese avance ha sido significativo porque responde realmente a la realidad boliviana, cómo está compuesto nuestro Estado. Cuando pasa noviembre de 2019 hay un quiebre muy fuerte, que es lo que ahora todavía está siendo mucho más crítico. Y el quiebre es el Estado plurinacional con todo lo que tenía, ¿no? Vigencia de derechos, reconocimiento de derechos, etcétera. Y hay un renacimiento de una república. Y la república en Bolivia es la formalización de un Estado de lo que fue la colonia que era un sistema de persecución al indígena, de no reconocimiento a los indígenas, que era extremadamente excluyente de mujeres y todo, ¿no? Y bastante solventada en un discurso de iglesia, muy religioso. Eso ha llegado a generar un discurso de el retorno de una república con la exclusión de la mayoría del pueblo boliviano, donde cada crítica que se hace es, todos los que podamos criticar estamos en contra de la república, que es como el sumum para todo gobierno como Estado, estamos en contra del derecho a la vida, estamos en contra de las líneas religiosas, de alguna forma. Se ha adoptado una línea del enemigo, o sea, cualquier persona que llegue a ser un crítico, observador, cuestionador, es enemigo. ¿Cuál es la respuesta del Estado? La principal es, además de la descalificación, la estigmatización, es la criminalización. Entonces, en este momento tienes criminalización de la libertad de expresión, criminalización de la libertad de manifestación, criminalización a las solicitudes de rendición de cuentas. Entonces, por eso decía, uno de los problemas fuertes es el tema de independencia judicial, porque la respuesta que tiene es el Estado, si tú has señalado que estás en contra del gobierno, entonces en ese momento tú estás atentando por sedición, tú estás cometiendo terrorismo, tú estás financiando o apoyando a grupos terroristas. Entonces, ha utilizado la política criminal actualmente para perseguir a contrarios, disidentes, cualquier posición en contrario. Respecto a la reacción internacional, incluso nacional, de organizaciones de derechos humanos, yo ahí le pediría también a Tomás, que ha tenido la oportunidad de estar en Bolivia y ha podido ver cómo se han manifestado las organizaciones de sociedad civil. Ha habido un silencio muy preocupante. Incluso actualmente, es un silencio, o no sé si es una invisibilización. Yo en lo de noviembre yo podría decir que es un silencio. Y particularmente como Defensoría del Pueblo, en muchos momentos nuestros salvavidas fueron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, un órgano externo, una comisión que está fuera de Bolivia, pero que estaba viendo desde afuera cómo estaban sucediendo las cosas y que podía ser más crítica. La oficina del Alto Comisionado, pero la oficina de Michelle Bachelet. O sea, los primeros pronunciamientos fueron directamente de la Alta Comisionada. Yo debo decir que fueron tan fundamentales estos pronunciamientos porque fueron como un contrapeso a todo lo que estábamos viviendo. Ahí sin manifestar que nosotros como Defensoría del Pueblo fuimos parte de todo este ataque sistemático que sufrimos para llegar a callarnos,
Y llegó un momento en que estaban ya acallando nuestras oficinas con grupos paraestatales, y lo único que llegó a salvar fue este contrapeso, pero yo digo decir, no fueron de los organismos internacionales dentro de Bolivia, fueron de los organismos que estaban fuera de Bolivia. Y ahora incluso actualmente, por ejemplo, organizaciones como Human Rights Watch, en algunos casos también Amnesty, llegan a tener algún peso dentro del Estado. Porque otras organizaciones, de alguna forma internacionales, también como CELS, han sido ya como cuestionadas por un tema de, por ejemplo, CELS por ser de Argentina, o sea, es una descalificación fuerte. Igual el gobierno actual descalifica a la Comisión Interamericana, descalifica al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, descalifica a Human Rights Watch, los descalifica a todos bajo diferentes argumentos, ¿no? Que no tienen sustento, pero que ellos nos hacen ver como los enemigos. Sí sería importante, yo sí, para complementar, sí quisiera un poco la visión de Tomás en este caso. Ha sido muy sintomático cómo se ha tenido que enfrentar noviembre y cómo incluso tenemos que todavía enfrentar la actual situación que estamos viviendo. Gracias. Thomas, do you want to add anything, or other panelists? And then we have a Tomás, ¿quisieras añadir algo más? Y después podemos empezar con las preguntas y respuestas. Si hay alguien más que quiera hablar antes de que yo comience, puedo. ¿Cómo reaccionó la comunidad internacional? Nuestra sensación, por lo menos de América Latina, ¿no? Del movimiento de derechos humanos, más concretamente latinoamericano, es que estuvimos muy solos. Y ahí tal vez eso tenga que ver con lo que decís, Nadia, de que los argentinos quedamos ahí visibilizados como un determinado grupo ya atacado desde el principio a partir de esa ida de la delegación. Yo creo que recibo esas reacciones opuestas, ¿no? Desde el Estado, digamos, esa deslegitimación completa, y desde el lado de las víctimas con las que pude hablar o de las que pude escuchar algo, un reconocimiento muy fuerte de esa solidaridad localizada en la sociedad argentina, ¿no? Porque esa delegación no fue una delegación solo de una organización, sino que tenía ni del Estado argentino, mucho menos, sino que era muy variada, sectores distintos de la sociedad. También había por fuera de eso periodistas argentinos, algunos que sufrieron en carne propia violaciones gravísimas a los derechos humanos por parte del gobierno boliviano. Así que de nuestra parte esa sensación de haber estado muy solos y de que faltó una reacción común, más coordinada, más clara a lo que pasó en noviembre por parte del Movimiento de Derechos Humanos regional. thank you, Yeah. Camila. I'll just kind of add to what they both just said, and I think that it's hard to do human rights in Lo que están diciendo ahorita, la voz de los de derechos humanos es difícil, alguien de Argentina es muy difícil también, porque las primeras personas que hablaron de esto fueron el grupo de Argentina. Nadia, por ejemplo, no tengo ni idea cómo le hace para hacer su trabajo, porque el gobierno todos los días está tratando de amenazarla, desacreditarla, decir que ya no es una institución, que ya no es parte de la oficina. Digamos, no hay espacio para defender los derechos humanos en este momento, y creo que es muy importante lo que hace Nadia y el equipo. Sin embargo, hay esta necesidad del apoyo de la comunidad internacional, y creo que la comunidad está muy dividida porque no saben cómo responder. Creo que esto está tan polarizado, tan politizado, que, por ejemplo, esta idea de que quieren, por ejemplo, tener una nueva marca de los derechos humanos, cambiar esta idea y decir, no, esto es la democracia, y a lo mejor no es lo que hacía Evo Morales, sino toda esta idea y de temor que tienen. Y creo que la respuesta de la comunidad internacional no ha sido tan apoyadora como lo esperaríamos, digamos, y sin duda creo que en la defensa del pueblo, etcétera, pues se quedaron ahí solos y trataron de resolverlo como pudieron, y creo que necesitamos mucho más del apoyo de la comunidad internacional, sin duda.
Muchísimas gracias, Thomas. Creo que la administración de Trump y el apoyo que nosotros tenemos y lo que nosotros hemos visto con los Estados Unidos, pues tenemos muy pocas organizaciones como la de WOLA que pues están en una gran batalla y en este proceso de poder dispersar la voz y poder hacer que a la gente tome atención de estos temas clave. Tienen, por ejemplo, estas imágenes para poder, digamos que en la televisión tengan estas imágenes de las Fuerzas Armadas, etcétera. Esto prueba los problemas que tienen en la nación y cómo se está haciendo esta campaña. Ahora tenemos una serie de preguntas con respecto a el rol de la Organización de los Estados Americanos. Y uno, como lo mencionó Nadia, bueno, tenemos la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que ha sido muy importante, y también pues se hizo esta documentación que es muy importante. Se firmó un acuerdo que supuestamente iba a traer un grupo de expertos por 6 meses para poder investigar todas las violaciones de los derechos humanos con respecto a este tiempo de conflicto, pero ¿qué está pasando con esta comisión? ¿Ya pudieron hacer su trabajo? Si nos pueden dar una actualización del trabajo de esta comisión, y también las otras personas que nos escuchan están interesados en saber cuál es el rol de la Organización de Estados Americanos y qué va a pasar, si deben de jugar un rol importante o si otras organizaciones deberían de monitorear cuáles son las acciones de la Organización de Estados Americanos en este proceso electoral y cuáles van a ser los trabajos que van a hacer más allá del monitoreo electoral. Gracias. Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del GI fue una esperanza para nosotros como Defensoría del Pueblo, yo creo que como pueblo boliviano, sobre todo tomando en cuenta el informe preliminar que ya existe, donde ya se señalan las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido, como la existencia de las masacres, la existencia de grupos paraestatales, el rol que tuvo la policía también. Lastimosamente en marzo nos enteramos que por una acción del gobierno actual se dilató la llegada de la comisión y bueno, algunos puntos más de acuerdo que se tuvo que llegar, pero todavía confiamos en el rol que pueda jugar la comisión a través del GI. Entendemos que va a llegar en octubre, ya estaría presente en Bolivia, sabemos que existen problemas de financiamiento todavía, que es lo último que conocimos hace un mes atrás aproximadamente, pero consideramos realmente fundamental, particularmente como Defensoría del Pueblo en lo que es la Organización de Estados Americanos y por la naturaleza de nuestra institución, tenemos plena confianza en la comisión, pero sabemos también el rol que juega la comisión y creemos que, bueno, más allá del GI, muy poco va a poder hacer, pero creemos que es ya fundamental y es muy, muy fuerte. Ahora bien, también entendemos que van a generarse visitas in loco por otras temáticas que han ido surgiendo después de diciembre de la gestión pasada, con las cuales también vendría la Comisión Interamericana a través de la relatora país. Entendemos que hay las solicitudes, esperamos que se pueda dar esto una vez que también el contexto regional lo permita, que es importante. Creemos que para la veeduría o para el proceso electoral es fundamental en ese momento, por la situación que está atravesando el Estado boliviano, se puedan sumar todas las organizaciones de derechos humanos a esta veeduría. Realmente sería fundamental. Particularmente como Defensoría del Pueblo hemos solicitado a la Federación Iberoamericana de los Ombudsman para que puedan asistir. Hemos consultado también a la Alianza Global, a la red de instituciones de ombudsman del continente americano para que también puedan asistir a nuestro estado durante el proceso eleccionario como veedores. Tenemos respuestas favorables. Creemos que es importante que los ojos de la comunidad internacional, no solamente desde sus países, sino dentro del país, puedan observar este proceso. Para Bolivia este proceso electoral llega a ser fundamental para poder recuperar algo de paz social, algo de Estado de Derecho, algo de garantías y respeto por los derechos humanos. Es un paso, sabemos que no es el definitivo, pero es fundamental y en esa línea sí sería importante
para el Estado, que puedan sumarse todas las organizaciones, puedan venir hacia nuestro país en el proceso que esperemos se desarrolle ya en octubre, ¿no? Thank you, Navi. Would anyone else like to- Bueno, también quiero intervenir el hecho de que hayamos tenido la mala experiencia del rol que ha cumplido la OEA en nuestro país, ha hecho de que esto, bueno, afecte de sobremanera, ¿no? Y es así también la mala información por todos los medios de comunicación que están al servicio del actual gobierno, han querido desprestigiar la labor que está realizando la CIDH, al decir que la CIDH se está parcializando con un sector, y realmente esto es preocupante, porque si bien hemos visto tanta violencia en nuestro país, pero no hemos visto algo realmente una respuesta de organismos internacionales a toda la crisis que hemos vivido, ¿no? Y es preocupante porque en realidad estamos a cuántos meses de la pandemia, no tenemos una respuesta clara a lo que es un tratamiento o un protocolo para poder nosotros seguir el protocolo de sanidad. Tenemos un año clausurado, y no tenemos respuesta de ningún tipo. Y lamentablemente estamos, y esto es lo que preocupa no solo a nuestro país y debería preocupar a todo el mundo, que estamos retrocediendo siglos atrás. Y esto está pasando en Bolivia y también podría ser un reflejo para que pueda pasar a diferentes países, y creo que es momento de que los organismos internacionales se pronuncien, y es importante nosotros tener veedores para que podamos recuperar la democracia en nuestro país. De un tiempo a esta parte hemos podido ver, como les decía, mucha violencia, hemos podido ver que no hay respeto a los valores, no hay respeto a la familia, no hay respeto a la mujer, no hay respeto a nada. Hemos perdido todos los valores y al contrario, no creo que yo tenía otra visión de que porque al frente estaba, al margen de cualquier color político, al frente estaba una mujer que era madre, que era, bueno, las mujeres, no es por decir que los hombres, porque creo que las mujeres hemos tenido la dicha de tener y traer a luz y dar a luz a nuestros hijos, y sabemos cuáles son las necesidades, pero lamentablemente hemos visto total dejadez del gobierno central y una corrupción terrible. De verdad que preocupa mucho, y yo quisiera instar a través de ustedes a organismos internacionales que puedan ser partícipes y vedores de todo lo que va a suceder en nuestra Bolivia, porque es muy preocupante todo lo que está pasando, ¿no? Y se han perdido los derechos, no hay derechos fundamentales, se han vulnerado todos los derechos fundamentales de las personas, y esto realmente está dando a que resurjan esas clases sociales que han querido dominar siempre, que han querido servirse más, y esa es la molestia de que en estos 14 años hayamos podido llegar, por lo menos superar un poco de lo que estaba el racismo antes, pero habíamos visto que realmente nos falta mucho y tenemos que cambiar lo que es la educación, tenemos que cambiar en muchos aspectos, pero es importante tener la participación de organismos internacionales y que se pronuncie sobre este tema. Thank you very much, Patricia. We only have a few minutes left, and so I would like to put one final question on the table and have the panelists have one last word, and that is Nueva el micrófono para que pues todas las elecciones, lo que va a pasar en octubre, qué necesita pasar para que podamos regresar a la democracia en Bolivia, y específicamente hay muchas organizaciones en los Estados Unidos que están patrocinando esto. ¿Qué necesita hacer los Estados Unidos que no ha hecho? ¿Qué necesitan hacer para cambiar esta actitud? Creo que es muy importante para Bolivia y para todas las organizaciones internacionales. Camila, would you like to say something? Camila, ¿deseas iniciar? Que me complementen, sobre todo las compañeras que están en Bolivia, pero lo que me llama la atención de los últimos días, no tenemos bola de cristal para saber qué va a pasar, pero
es desde la comunidad internacional y algunos pronunciamientos que se hicieron de cara al aumento de la violencia y algunas tendencias muy preocupantes que están ocurriendo ahora con las movilizaciones que están sucediendo en torno a la fecha de las elecciones, es que esos pronunciamientos no le están exigiendo al Estado boliviano nada, ¿no? Y todo están exigiendo a la sociedad, ¿no? A los manifestantes, que paren de manifestarse, que acepten la fecha y no te dan nada a cambio. Y yo creo que uno de los roles de la comunidad internacional tiene que ser entender que hay muchos indicios de que esas elecciones van a presentar problemas y que hay varias cosas que se pueden exigir al Estado boliviano ahora de cara a las elecciones. Una es el fin de la persecución y criminalización a integrantes de partidos políticos. No se puede pensar en una elección donde hay un partido político con centenares de personas procesadas o ya directamente detenidas o impedidas de participar en las elecciones, ¿no? Eso no escucho que nadie esté exigiendo, hay una tendencia clara, ya hay de hecho casos en los sistemas internacionales de protección con decisiones sobre eso, eso lo tenemos que exigir. Después está ese tema que hablábamos recién de las observaciones electorales. Eso es muy delicado justamente por el rol que jugó la OEA el año pasado y que no fue un rol que favoreció, digamos, una salida democrática, ¿no? Claramente no fue así. Es un informe que ha sido cuestionado, que todavía es objeto de controversia sobre sus resultados. Así que yo diría más que, o además de veedores internacionales para la fecha de las elecciones, ahora mismo hay una situación desigual en términos políticos y se tiene que exigir el fin de la persecución política y la posibilidad plena de participación de todos los actores. Thank you very much, Camila. Nadia, would you like to comment about the possibility of elections? Muchas gracias, Nadia. ¿Deseas hablar de las elecciones y lo que se avecina? Sí, solamente que en noviembre del 2019, para llegar a un proceso de pacificación al conflicto, a la cúspide del conflicto que vivíamos, una de las condiciones que junto a los organismos internacionales, Unión Europea, Naciones Unidas, se había logrado entender es que teníamos que llegar a un proceso eleccionario, no solamente por la necesidad del proceso eleccionario como parte de la democracia, sino como fundamentalmente un rito necesario para pacificar el país. Lastimosamente, a partir de ese acuerdo que se firmó, empezó una pacificación con tintes de represión hacia un sector muy notoriamente, y esa represión o la actual situación de violación sistemática de derechos humanos que estamos atravesando ha generado nuevamente una expectativa muy fuerte en el proceso eleccionario como tal. En Bolivia es necesario un proceso eleccionario, definitivamente lo es. ¿Qué esperaríamos nosotros como Defensoría del Pueblo? Es que las instituciones que están encargadas de llevar ese proceso lo puedan hacer no solamente, que es extremadamente importante, no solamente con el resguardo de las medidas de bioseguridad a fin de proteger la salud de la población, sino principalmente llegar con un clima de paz al proceso, una posibilidad de que la gente sienta que puede ir a votar libremente, que va a tener la capacidad de poder elegir a sus gobernantes, que las personas que están yendo al proceso a ser elegidos tengan la posibilidad y la sensación y la paz de que van a poder hacerlo libremente, más allá de que pierdan o ganen, o de las encuestas en cómo lo vayan proyectando, sino que puedan hacerlo en paz. Eso es urgente. Yo no sé si los organismos internacionales van a poder asegurar aquello, pero yo reitero, sí, se guarda mucha esperanza en ese proceso, no ahora, sino ya en el análisis que se hizo en noviembre del 2019 para poder restablecer y poder empezar a trabajar en un proceso de paz dentro de nuestro Estado. Bolivia, lastimosamente, ha sido muy golpeada, nuestra sociedad está muy resquebrajada y es necesario empezar este proceso. Yo creo que el primer paso va a ser
el proceso eleccionario y por eso es urgente y es necesario. Thank you very much. That's very helpful. Thomas, do you have a very brief concluding? Muchas gracias por ese gran aporte. Ahora, Tomás, ¿quieres hablar más como abogado estadounidense sobre el papel de los Estados Unidos y lo que debe hacer Estados Unidos de igual o diferente forma? Claro, sin apoyo de Estados Unidos, el gobierno actual, el gobierno interino, no podría lograr lo que han hecho también. Pues Bolivia, como muchos gobiernos autoritarios, será también una prueba para el nuestro, porque Trump incluso ha también dado indicios de que desea posponer las elecciones, así como Áñez decía lo mismo, y es algo infeccioso. Y lo que sucedió en Paraguay, Honduras, Brasil, por ejemplo, el mensaje que transmiten es que se pueden salir con la suya. Y pues nosotros aquí, los estadounidenses, tenemos también la responsabilidad de poner presión sobre el gobierno. Y porque a Bolivia le importa lo que piensa Estados Unidos. Y la pregunta es, la interrogante es cómo podemos ser afectados. Pues eso es lo que se preguntan los bolivianos, porque también se les puede afectar en términos de los fondos, porque Estados Unidos no puede financiar escuadrones militares que están asesinando a personas. Y este gobierno en particular ha visto hacia los Estados Unidos y lo que está haciendo, y esa relación ha sido estrecha, y entre más favorece Trump a este gobierno, más. Patricia, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero quisiéramos escuchar algunas palabras de cierre y luego John tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer por darme la oportunidad de escuchar todo lo que está pasando en nuestro país, Bolivia, y realmente esperamos de que vengan días mejores y bueno, pedir a todos que, como decíamos, solamente se está mostrando, bueno, lo que el gobierno dice, que estamos cesando las vías, no se está dejando pasar eh, oxígeno, que no se está dejando pasar ambulancias, pero en realidad eso no es cierto. No es cierto, y creo que deberíamos escuchar ambas partes, porque si nosotros desde donde estamos no promovemos esto, vamos a seguir en desigualdad, y creo que eso nos va a traer serios problemas y complicaciones. Y a mí me preocupa mucho de que si vamos a unas elecciones podamos ir con estos grupos armados, respaldados por la policía, por el ejército, y estos grupos que están infundando mucho odio, mucho rencor. Bueno, eso nos puede traer serios problemas. Creo que es momento de que los organismos internacionales, la CIDH y todos estemos actuando para poder llegar a que tengamos unas elecciones o que podamos por lo menos tener tranquilidad, y no esto porque ya se ve gente que está hablando con mucho odio, gente que ya no está respetando la vida de las personas, ya no les interesa si pueden dañar o no pueden dañar. Mi persona ha sido víctima de todo eso y realmente me preocupa, y no quisiera que ninguna otra persona pase lo que yo he pasado. Y de verdad, agradecida con todos ustedes y pedirles que nos apoyen, nos ayuden, y a todos los organismos internacionales, decirle a la defensora del pueblo mucha fuerza, porque hoy en día más que nunca tenemos que estar unidas y bueno, pues no buscar rencores, no buscar el odio, más al contrario, ir a la pacificación de nuestro país, y que tengamos, es lo que todo ciudadano, todo boliviano, todo ser humano requiere, es que vivamos en unidad, en paz, y que, bueno, pues que Dios siempre nos ilumine. No hay día que yo oro porque veo también del otro lado a mi gente sufriendo, y que su voz no es escuchada, su voz no es oída. Simplemente vemos a los del gobierno que sí sacan lo que ellos quieren y no está bien. Bueno, mil disculpas, creo que estoy muy dolida por todo lo que está pasando,
y agradecerles infinitamente por la oportunidad de darme. Thank you very Gracias. much. Thank you, Patricia. John? Chao. Thank Muchísimas gracias a todos. Se nos ha acabado el tiempo. Solo deseo agradecerle a Catherine por su magnífica labor como moderadora y a todos por presentaciones muy contundentes. También gracias a los intérpretes por su trabajo valioso y también para resumir esto, pues hemos escuchado un llamado de todos aquí que debemos prestar atención a lo que está sucediendo en Bolivia. Estas semanas serán cruciales para los derechos humanos, la democracia y para el futuro de los bolivianos, todos los bolivianos. Y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que esto llegue a una conclusión pacífica donde los bolivianos puedan sostener elecciones transparentes, justas y también con igualdad. Y esto nos corresponde a todos nosotros. Nuevamente, muchas gracias a nuestros invitados, a los organizadores, gracias a la audiencia por sus preguntas y por su atención y participación en estos temas tan críticos. Muchas gracias.